Hola a todos, ¿cómo están? Por acá su servidor, Héctor Alejandro. Bueno, para mí es un gusto saludarles el día de hoy. Un día más que el Señor nos da para estar aquí. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí, ya que bueno, hoy se cumple uno de los deseos más buenos que he tenido en este último tiempo. Y es poder entrevistar a este invitado que tengo hoy conmigo, un excelente actor de doblaje mexicano, que bueno, va a estar con nosotros dentro de poco, que es Héctor Rocha, que es un amigazo de toda la vida. Y vamos a invitarlo ya de una vez, porque no queremos perder. Vamos a ver si se conecta. Vamos a ver si se enlaza esta cosa. Bueno, dame un segundo para invitar. Bueno, aquí estamos viendo un tema relacionado con la solicitud, pero vamos a ver si es posible. Sí, sí. Por fin. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya listo para la entrevista. Contento de que aún me recuerden porque pues ya hace mucho que no hago anime, pero sigo activo haciendo novelas turcas y películas y lo que se presente. Sí, yo también tenía visto desde hace harto, pero como estás moviéndote, creando, voy a textear y creo que es un momento así. Por fin ya estamos aquí y el sueño ya se cumplió, así que Perdón, tu audio no se escucha, no sé si es mi señal. no lo sé. Ya, Bueno, ya te escucho. no soy Héctor Alejandro. Ah, ok. Arreglo un poco aquí y ya está. Bueno, quiero verificar si se escucha ahorita. Ya. Fantástico. Bueno, bueno, agradecido de tenerte por acá y que hayas aceptado primeramente mi invitación. Yo estoy feliz, no sé. Es algo que, bueno, pensé que nunca iba a pasar, pero Solo bueno, es cuestión de tocar la puerta para ver si hay alguien. claro. Sí, es que en realidad te iba a textear antes, pero dije, no, no lo voy a hacer porque, bueno, sé que te has estado moviendo mucho, entonces. Aquí hay muchas preguntas, fantástico. Gracias por la gente que envió preguntas. Bueno, queremos empezar de lleno porque, bueno, tu tiempo es valioso. Te quiero preguntar esto, te lo pregunto a todos. ¿En qué año tú empiezas a darte cuenta o el gusto por el doblaje? ¿Cuándo empiezas a grabar profesionalmente tu primera demo, tu primera serie, película? Así nos puedes comentar un poco. Mira, voy a tratar de contestar lo que escuché porque como te alejas y te acercas al micrófono se te pierde el audio. Pero si mal no entendí, ¿en qué momento me empiezo a dar cuenta de todo esto del doblaje? En ¿En qué realidad momento? comencé con una broma, o sea, les hacía voces a mis cuates por teléfono. Un 5 de febrero de 2001 era cumpleaños de mi abuela y me lancé a preguntar nada más por lo que era. Y llego a una televisora, me dicen que ahí no es, pero de ahí me recomiendan un lugar
y en el lugar se confunden porque creen que voy recomendado de la televisora. Entonces se arma un merequetengue y me permiten entrar a hacer sala. Don Carlos Becerril, que todavía está con nosotros, ahí pues nos hace la prueba. Éramos varios ahí. Recuerdo a uno de mis compañeros, Jorge Sánchez, que estaba haciendo sala. Y me tocó darle voz a Mark Hamill en ese momento, que ya estaba más grandecito y se me hizo rarísimo. Y me dijo, pues sí, trataste de darle intención, entraste más o menos a tiempo, sí, te puedes quedar a hacer sala. Y a partir de ahí, pero ya darte cuenta fue como 5 o 6 meses después de que dije, ok, sí quiero dedicarme a esto de lleno. Y fue ahí donde Vani Barrero, hermana de Chucho, que en paz descanse, me toma de la manita y me dice, órale, pues, ¿le vas a echar ganas? Vamos. Y, y desde la primera clase noté la diferencia, porque al principio nadie te dice nada, cosa que ahora yo trato pues, de evitar eso, ¿no? De que si los nuevos tienen dudas, pues vamos a sentar a la mesita y a ver, vamos a platicar, porque se me hace pues muy egoísta el que no compartas cosas que al final de cuentas, si el actor o actriz traen el talento, lo van a desarrollar, pero que no quede en ti por no compartir eso que ya traes. Sí, bueno, hemos visto muchos de los que están aquí conectados. Tu trayectoria es grandísima. Quiero empezar con preguntas que hicieron los fanáticos. No, una pregunta interesante que quiero leer. Bueno, hay una pregunta que Sí. me hace mucha curiosidad, que dice, ¿has pensado tú escribir un libro sobre doblaje? Fíjate que en eso estoy, pero de repente me desanima mucho el hecho de que los nuevos no quieren aprender, o sea, es como una situación de ofrezco mi producto, pero a nadie le interesa y algunos de mis amigos, porque realmente, pues así que digas tú que tengo fans, no me gusta pensar, me gusta pensar que son más amigos que voy a conocer más adelante y me dicen, no importa, hazlo para ti, o sea, escribe ese libro para ti, date ese gusto. Entonces, dije, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, realmente los que han escrito libros o el que escribió algún libro habla de la grandeza del doblaje y de los inicios y todo el rollo, pero nadie te habla de los miedos que te provoca, de los problemas que pasas, de las situaciones, todo eso. Entonces creo yo que es un ambiente bastante amplio, que está virgen todavía para poder trabajar en él. Entonces yo creo que sí, voy a estar trabajando en ese libro. Fantástico. Sí, igual por mucho que, bueno, te animes primeramente y después ya como te bajoneas después de mucho, al pensar como bien tú Te estoy dijiste, perdiendo en el audio, no sé si tienes falso por ahí o alguna cosa. no lo sé, Ahí ya te escucho. intento, fantástico. Sí, bueno, como te comenté, Sí. me voy a acercar un poco más por las dudas. Em, sí, en este caso, como bien te decía, es bastante interesante que, bueno, tú empiezas a escribir una obra y después la inspiración o las mismas ganas se te van por motivos bien de generación que buscan otras estrategias para aprender, porque antes se usaban mucho los libros para sacar información o aprender mismamente, pero ahora se usan mucho las plataformas digitales, YouTube, clases en vivo y mucho más. Entonces, como bien dije, eh, como bien, como bien tú dijiste, escribe el libro para ti que te pueda servir a futuro, para ir tomando tus propias anécdotas y tú mismo ir aprendiendo de ti mismo, no sé si me explico. Sí,
Hay más Sí, pues es lo que voy a hacer. No, no va a ser algo institucional, no va a ser algo tan didáctico o escolar, pero sí compartir los errores que cometí y cómo fue que los superé. Podría servirle a alguien más, creo yo. sí. Igual es una buena idea de hacer un libro que, bueno, plasme tus, tus errores también y cómo los solucionaste, como bien tú dices, para que otra persona le pueda servir lo que a ti te pasó, por si pasa lo mismo, ¿no? Exactamente, sobre todo la decepción por el sistema, el hecho de que tal vez no seas apreciado, pero ahí sí tienes que trabajar mucho en el amor a ti mismo, apreciarte a ti mismo para poder, ¿cómo decirlo? Pues que hagas las cosas desde un punto de vista sano, porque aquella persona que está herida va a encontrar ofensas en donde sea, ¿no? Pero si estás sano emocionalmente, vas a darte cuenta que todos emiten su opinión, pero viene desde su experiencia. Así es realmente la vida. Vamos a hacer una pregunta que dicen por acá, que dice, ¿qué países tú desearías visitar? Uf, más bien pregúntame cuáles no, los que están muy fríos y los que están muy calientes. Sí, por lo menos aquí en Chile hay un frío sensacional. Eh, Sí, bueno, pero vamos, y yo creo que Latinoamérica sería de lo primerito que me encantaría poder, este, pues, eh, ¿cómo decirlo? Poder saludar a toda la gente que me ha estado apoyando, porque si te das cuenta, los actores de doblaje éramos gente desconocida hasta que entra el Internet, y es gracias a la gente que nos reconoce que empezamos a tener, pues, ese reconocimiento, valga la redundancia. Entonces, imagínate, poder viajar y agradecer personalmente a todos ellos, yo creo que es algo que nos enriquece a todos. sí, esa es una experiencia que bien tú dijiste, era desconocida hasta que llegó el internet. Y alguien me dijo, ah, tú eres el actor de voz de tanto. Y fantástico. Y ahora todo el mundo me conoce, o nos conoce realmente. Les agradecemos su constante apoyo. Hay una pregunta bien interesante aquí que dice, entre doblar caricaturas y personas reales, ¿cuál es su grado de dificultad? Que tú nos puedas comentar. Mira, es muy interesante eso, porque haz de cuenta de que nosotros hablamos por aquí, ¿no? De repente las películas tienes que darle un poco más de volumen, de intención, tienes que adaptarte al ritmo que te marca la película, pero el anime es mucho más exagerado. Estamos hablando de que los animadores de repente como que no tienen en cuenta que el actor tiene que respirar o necesita llenar todas las reacciones, o el Goku que está gritando durante 2 minutos, o o estamos hablando de no sé cuántas eh, reacciones pueden hacer con una sola bocanada de aire. O sea, yo lo he visto así porque cuando es un narrador, pues casi casi que te lo llevas más abajo de tu nivel normal de hablar, ¿no? Porque al hablar nosotros damos matices, estamos haciendo, pues, entonaciones respecto del estado de ánimo. En una narración, pues nada más estás comentando lo que está sucediendo ahí en la pantalla. En una actuación de una novela o de lo que sea live action, pues tienes que darle un poco más de intención para poder llenar el personaje. Pero definitivamente el anime sí tiene un grado de dificultad mayor. Ya me lo había comentado la maestra Leonel. Me decía, oye, mijo, pero es que ¿cómo le haces para la facilidad que tienes con el anime? Y, y yo no lo había visto así. O sea, yo me sentía como pez en el agua porque a mí me gusta el anime desde muy chico. O sea, las caricaturas eran antes, después se convirtió en anime porque nos brindaron la información, nos compartieron de Japón y de otros lugares de su trabajo. Y mira
que el anime tiene una raíz muy interesante porque los mangas pues se utilizaron para poder distraer al al pueblo japonés después de la Segunda Guerra Mundial porque pues no había nada y fue una forma de decir vamos a echarle ganas, sé que se puede y entonces esta cultura del manga a medida que crece la tecnología, sube al nivel de anime para poder verlo en animación y después live action, etcétera. Entonces, realmente tiene muchísimo que aportar. Sí, realmente bien mencionaste las multifacetas que hay en el sentido de voces y caracterizar en ciertos puntos. Em, Hay una pregunta aquí que dice, aparte de actuación de doblaje, tú has actuado para la cámara. Sí, pero muy poco. Es decir, he estado frente a cámara en comerciales, he estado frente a cámara en locución comercial, de repente he estado en teatro, me invitan a actuar ahí en obras de teatro, obviamente de bajo presupuesto, de aquí del poblado, etcétera. Pero es muy divertido porque encarnas a un personaje con tu cuerpo y es más, se me hace más fácil porque recurres a tus gestos, recurres a tus movimientos. En cambio, en el doblaje tienes que recurrir únicamente a tu habilidad para manejar tu voz y transmitir tus emociones. Entonces, sí, no me gusta verme mucho en la televisión porque, pues como verán, o sea, no me he preparado como para arreglarme y que me vea galán, sino simplemente tengo que ser yo mismo y si me dan un papel chistoso, pues aprovecharlo al máximo. Si me dan un papel serio, igual ser lo más serio posible, etcétera. Entonces, sí he estado en cámara, pero no he jugado con la idea de dedicarme a estar de lleno en la cámara. No queremos tomarnos unos minutitos para saludar a Javier. Un saludo. También te saludan a ti, Héctor, Rocha. Bueno, hay un montón aquí. Saludos, Franco. Eh, hay una pregunta aquí que hacen aquí en el chat. Déjala busco. Perdido. Ahí está. Dice, ¿cuál fue tu personaje favorito que tú hayas doblado? Si estamos hablando de anime, eh, creo que me quedaría con Hit Guy J porque me dijeron, el tipo es igual que tú, relajado, le vale queso, esto y lo otro. Me lo describieron así como que yo dije, ora, ¿a poco sí? Bueno, está bien. Y entonces, ese personaje me permitió entrar y relajarme en lugar de estar un poco tenso a la hora de entrar en una nueva serie. O sea, me dijeron, sé tú mismo, relájate. Ah, perfecto. Y en cuanto a live action, la serie How I Met Your Mother me permitió compartir esas situaciones que estaba viviendo yo también, junto con el personaje que me tocó darle voz, Ted Mosby, y también fui el narrador, pero que curiosamente estaba yo viviendo precisamente esa misma situación, solo que a él le fue mejor. Bueno, hay casi agua. Bueno, hay otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Existe algún personaje que más haya odiado de los que tú hayas doblado? Sí, pero no por el personaje en sí. Ahí fue más bien una situación de incomodidad. Odié doblar ¿cómo se llamó esta película? Eran Los Indestructibles, donde le doy voz a una persona de color que yo sentí que su tesitura, o sea, mi voz era mucho más delgada que la de él. Entonces, por falta de actores que pudieran cubrir el personaje, porque ya había muchos, pues me pusieron a mí ahí y le tuvieron que subir al pitch, o sea, me ayudaron electrónicamente para poderle dar voz, pero sí odias hacer un personaje que sabes que a lo mejor no vas a poderlo llenar, y no al
personaje, porque realmente el tipo es un tipazo, o sea, en la película de ¿Y dónde están las rubias? O sea, hasta el mismo director lo dejó hacer porque era muy creativo. Entonces, el actor es un tipazo. Lo que odié fue no poder hacer un personaje al cual mi voz lo pudiera llenar adecuadamente. Que ya después, escuchando el inglés, dices, pues no estamos tan alejados. Tendría que haber hecho lo que alguna vez me dijo Chucho Barrero. Mi voz no le va tanto, pero lo trato de llenar con actuación. Cuando Chucho Barrero le da voz a Mel Gibson en lo que ellas quieren. Sí, igual, bueno, se puede sentir, bueno, incómodo por muchos motivos. En este caso, como bien dijiste, es porque tu voz no encaje con el personaje. Em, Hay una pregunta. Muéstranos tu top 5 de personajes favoritos. Yo no diría personajes favoritos porque realmente, por ejemplo, Hiei de Yu Yu Hakusho es un odioso de primera, aunque yo no sé por qué las mujeres aman a los odiosos, esos les encantan, pero ese fue el que me dio la patada para que me conocieran en Latinoamérica, fue el impulso. Eh, Después yo pondría a Koji Kabuto, que la verdad es de que ahí, más que gustarme, me sentía incómodo porque sentía que los zapatos que me había dejado Chucho Barrero eran demasiado grandes. Y yo fui muy fan de Mazinger Z. Yo me salía de la prepa a la hora de la caricatura para comer a esa hora. Y el profe decía de que no, pero tenemos clase, pues véngase, profe, vamos a comer. Entonces, eh, ahí con Mazinger Z, los que más me criticaban eran mis amigos y en esa ocasión me dijeron se escucha bien y para que los haya dicho él o ellos, creo que pues ya era un halago grande porque pues los más críticos están en tu casa. Pero sí me pudo encantar haberle dado voz a uno de mis personajes de la infancia. Otra de las cosas que a mí me gustan mucho son las películas de época o que son de tipo medieval. Y me invitaron a darle voz a Orlando Bloom en la de Cruzada. Ahí sí traté de hacer mi voz lo más galanesca posible y lo mejor, me metí en personaje completamente. Y te soy sincero, no me reconozco, pero sé que lo hice y creo que quedó bastante bien. Otra es haberle dado voz a un actor que salió en una película que se llama The Ultimate Gift o El Máximo Regalo. Y pues ahora sí que es una película que te va enseñando los regalos del trabajo, de la amistad, esto y lo otro. Entonces, sin querer, empiezas a tomarle más cariño a todo el trabajo en general. O sea, escuchas a los compañeros, escuchas el trabajo de la mezcla, escuchas todo ese rollo. Y la verdad, desde aquí, mis respetos y reconocimiento también a esas personas que están escondidas dentro de las empresas de doblaje, desde la que hace el aseo, la que recibe los llamados, toda esa gente que hace posible que nosotros podamos brillar de alguna forma. Porque realmente, si te das cuenta, los importantes o los famosos son los actores que están en la pantalla. Tú realmente nada más les vienes a dar brillo con tu voz, pero si tienes la suerte de tener un director que te ayude a brillar, pues entonces también participas de esa fama, ¿no? Alguna vez recuerdo, por ejemplo, cuando me dirigió David Allende a un personaje que lo mostraba la serie eh, desde dos ángulos, como la parte rosa, que recuerdas, por así decirlo, con cariño, y la parte azul, que es así como que la odiosa, la que la sufres, etcétera, etcétera. Entonces, me supo llevar a los extremos y fue algo muy interesante porque hasta una compañera que no daba un peso por mí, esa güera, ahora afortunadamente me preguntó, oye, ¿tú hiciste la voz de tal fulanito en tal serie? No me preguntes la serie porque no me acuerdo,
pero sí recuerdo que preguntaron si yo había trabajado ahí y le dije, sí, tuve la fortuna de que me dirigieran realmente, porque hay veces en que por el trabajo tan rápido que se tiene que hacer, ya nada más te dicen corto o largo, ya no te piden actuación, ya no te enseñan el matiz que requiere emocionalmente, entonces es complicado de repente pues, querer hacer las cosas bien y tener el tiempo encima. Y realmente trabajar bajo presión es como, no sé, a algunos les gustan, otros no, pero es así la cosa. Hay una Eh, pregunta en el ajá. chat de Franco que dice lo siguiente. En estos días, si a ustedes o a nosotros nos permiten hacer modificaciones en los diálogos, según la creatividad de cambiarle, agregarlo, quitarle o dejarlo tal cual. Depende mucho del cliente. Depende del cliente si nos da la autorización y la empresa, porque de repente te dicen, puedes meterle todas las majaderías que quieras y te sabes tantas que te dicen, no, mejor bájale tantito. O de repente requiere un cambio por la cuestión técnica de que el diálogo es más corto y tu diálogo adaptado es más largo. Entonces ahí tienes que pensar rápidamente para poder hacer los cambios. Pero sí depende mucho de la empresa y de qué tanto quiere el cliente que hagamos. Porque, por ejemplo, gracias a esos cambios, anteriormente Don Gato fue un boom en Latinoamérica, o al menos aquí en México, porque pues obviamente, desgraciadamente o afortunadamente tenía muchos modismos mexicanos y eso provocaba la risa en México, pero a lo mejor pues no daba tanta risa en Latinoamérica porque pues se desconocía el lenguaje. Entonces, sí depende mucho del cliente y de qué tan creativo sea el director o el actor. Sí, realmente igual destacar lo que tú mencionabas acerca de los modismos en cada país, haciendo que el doblaje encaje en diferentes partes y lo puedan entender. Ese es el punto principal. Ya. Me moví un poco porque estaba un mono aquí enseñando las vergüenzas aquí al lado. No te preocupes. Bueno, Y es que actualmente estoy dedicado a estudiar medicina china y pues ahora sí que es como que el orgullo presentar aquí un poco del material. mira, acá hay otra pregunta de Franco que dice que los libretos solo les dan en el momento de grabar o tienen tiempo con anticipación para estudiarlo y analizarlo. Uy, eso del tiempo con anticipación solo es en teatro. Aquí, en cuanto llegas, tienes unos segundos para observar la imagen que te platica un poco el director y adaptarte o ser lo más empático posible para poder recrear la emoción y el texto tal cual te lo está pidiendo el personaje. O sea, no hay tiempo, entonces tienes que desarrollar la empatía lo más posible. Es decir, tienes que desarrollar esa técnica para poder desnudarte de tu personalidad y ponerte ese personaje que te están poniendo enfrente. Sí, bueno, a mí igual me pasó cuando fui a estudio y me dieron la pauta del personaje, yo la vi mientras me comentaban y empezamos de una. Dice Franco que es un reto, el mayor reto. Sí, Hay muchos, una muchos pregunta, preguntan que qué se requiere para ser actor de doblaje y la mayoría, yo no sé si por ego o por lo que sea que digan, te dicen que tienes que estudiar actuación y eso, pero a pocos les piden que desarrollen empatía, que es algo mucho más interesante a la hora pues, de hablar con las emociones que el personaje te exige. Y sí, definitivamente, como dice Franco, es un reto mucho mayor que lo vas logrando debido a que ya lo habían dicho antes algunos compañeros, ¿no? Esta carrera no es no es de velocidad, es de resistencia, es de saberte caer y volverte a levantar. Ayer simplemente tuve un error
porque agarré y puse en mi agenda que el llamado era hoy, cuando era para ayer, y todas las empresas saben que siempre estoy un poco antes. Entonces, cuando vieron la hora, me dijeron, ¿qué onda? ¿No vas a venir? Y yo así, ¿de qué no era mañana? No, hombre, me sentí, ay, por debajo de la tierra, o sea, avergonzadísimo. Dije, ¿qué es esto? Ya estoy chocheando, ¿qué me está pasando? Me preocupó, pero llegué corriendo, alcancé uno de los llamados y debido a esta situación de que procuro ser siempre puntual, porque el tiempo, como bien dices, pues es algo muy valioso y no solo porque estés ocupado, sino simplemente porque es algo que ya no recuperas. Puedes recuperar la salud, puedes recuperar el dinero, puedes recuperar amigos, muchas cosas, pero el tiempo ya no. Y entonces tú decides en qué lo inviertes. Y el que me hayan invitado a esta entrevista por vía Instagram, pues se me hace como muy padre porque digo, ay, todavía se acuerdan de mí. Qué padre, o sea, a pesar de que no estoy activo en anime, pero sí es muy importante saber en qué vas a invertir tu tiempo. Sí. Y la verdad, el tiempo, como bien dijiste, lo dije, no se recupera con nada. Yo creo que estas instancias son de, de mucho interés para muchos y aún te recuerdan. Yo te recordé desde hace tiempo, quise invitarte y bueno, el día llegó y Y mira, estamos platicando. aquí estamos. Tan sencillo era como que, oye, ¿puedes venir? Sí, claro, ya voy. Sí, es que Así de simple. como estás muy moviéndote entre cosas, dije, no lo molesto hasta un tiempo donde está calmadito. Y bueno, el momento llegó. Hay una pregunta muy controversial aquí Ajá. que, que dice, tu opinión sobre la inteligencia artificial, un tema controversial ahora con el uso de voces neuronales o duplicadas. ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que tiene muchísimo que ofrecer en el aspecto de que hay mucho material que no es posible doblarlo por falta de presupuesto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es invidente, hay mucha gente que tiene problemas visuales y yo no lo veía hasta que empecé a necesitar lentes para poder leer. O sea, yo veo muy bien de lejos, pero de cerca ya las letras se me mueven, están borrosas. Entonces, imagínate que alguien quiere leer un libro y ese libro no ha habido tiempo para poder doblarlo, o un libro antiguo, o un libro que no tiene pues el presupuesto, o que no tiene el interés de alguien más, que la inteligencia artificial te lo pueda leer para personas que no tienen la vista, creo que es maravilloso. El problema es cuando tratan de usurpar o tratan de quitar el trabajo para no pagar lo que vale. Ese es el verdadero problema. Y también yo veo que muchos compañeros de doblaje le tienen terror a la inteligencia artificial, pero ya me di cuenta por qué. Se escuchan igual, o sea, están tiesos, están sin emoción, entonces, pues por eso le tienen terror. O sea, tenemos que aplicarnos para poder brindar emociones, porque finalmente eso es lo que nos conecta como seres humanos. Y entonces, yo digo que tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar la inteligencia artificial, siempre y cuando no le quite trabajo de valor al ser humano. Y de valor me refiero a mostrar emociones. Y bueno, estábamos platicando ayer con un actor de doblaje venezolano sobre el mismo tema y platicábamos acerca de que, bueno, estaban generando leyes, me dijo este actor que en México parece que estaban en vigencia una ley no sé si me dijo, de duplicación o el uso malicioso de la voz, que iba a ser penada, no sé si sabes algo de eso. Pues mira, todavía está en ciernes, aún está verde esa situación porque no sabemos cuáles son los recovecos de esta ley o cómo tenemos que legalizarla o evitarla, porque realmente lo que se pretende es de que no utilicen de forma indiscriminada una voz que ya existe
existe y sin pago. O sea, que no usurpen el trabajo de alguien más sin que haya un pago de por medio. Entonces, son muchas cosas. Creo que esto todavía le falta mucho tiempo para poder ser este eh, trabajado a nivel de ley. Y entonces, aquí sí tendríamos que ser un poco más congruentes en el aspecto de pues apoyarnos, negarnos a regalar nuestro trabajo, ser congruentes en lo que pues investigamos bien cómo formular la ley. Sí, realmente sí, porque nosotros tenemos nuestros propios derechos de voz, o sea, no podemos, o no pueden, perdón, mejor dicho, tomar nuestra voz y usarla para otros fines también sin pago alguno. En este caso, El problema es que casi. sí pueden. O sea, el problema es que Así, sí pueden por la tecnología, que no deben es otra cosa. sí. Y sí, o sea, cualquiera puede llegar, tomar un ejemplo, tu misma voz y clonarla. Y hasta alguno, el que no sabe nada, va a pensar, ah, es él. Pero hay cosas que sí y que no se pueden. Sí, 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 es correcto. Ahora, alguien había dicho, bueno, ¿por qué no vendemos nuestra voz con nuestros derechos? Es decir, el derecho yo lo tengo a cobrar porque usan mi voz. Como te digo, es muy complicado. Es complicado el que podamos legislar una ley que esté pues bien hecha, porque estamos empezando, estamos en pañales respecto de qué se puede, qué no se puede, porque al final de cuentas la industria lo que busca es llevar el entretenimiento, pero ya bien lo habían comentado alguien, dice, va a haber tanto entretenimiento que no va a haber quien lo vea. Va a llegar un momento en el que a la inteligencia artificial le vas a decir, hazme una película con tal tema, con tales actores, con tales voces, y que dure tantos minutos, porque ese es el tiempo que tengo para entrar a una reunión o esto y lo otro. Entonces, suena extraordinariamente complejo todo eso, pero la inteligencia artificial va a poder ser capaz de hacer eso. Y entonces no sé, vamos a tener que hacer otras cosas o dedicarnos al cultivo interior, ver en qué temas, convertirte en técnico de la IA, porque pues en algún momento se va a descomponer y te va a tener que tocar trabajar. No sé, o sea, tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo, pero creo que si nos podemos ayudar entre todos, pues todavía falta bastante para que seamos dispensables. Y sí, la inteligencia artificial se está usando mucho para ya tomar nuestro lugar. En muchas partes del mundo ya se está implementando el uso de robots en muchas áreas, no solamente en el área vocal, sino en el área de mesero, de muchas cosas. Sí, pues ya en otros lugares, no recuerdo si fue en la India, en China o qué cosa, pero estaban creando piel artificial creada a partir de células humanas para estos robots, para que fueran cada vez más, pues, humanos, pero pues está la controversia, ¿no? Porque también como seres humanos creo que nos falta mucha, ¿cómo decirlo? Empatía. Insisto en eso. ¿Por qué? Porque nos es muy fácil criticar a otros sin ponernos en sus zapatos. Y esto lo he visto, por ejemplo, en una página, La ira de los dioses, donde critican a muchos actores y alaban a otros. Y yo digo, ok, pues está bien que opinen, ¿no? Pero yo les pido que se pongan un poquito en los zapatos del otro, porque así comprenderían un poco más, así tendrían un poco más de contexto. El día que comprendamos realmente lo que pasa con el otro, ya no va a ser necesario criticar porque vamos a entender por lo que está pasando. Yo no alcanzo a leer tanto por aquí. Carlos Dubin manda saludos. Gracias, Carlitos. Y ya llegó mi ahijada. Qué gusto verte. Ya mi ahijada ya se convirtió en mamá. Ya soy abuelo. Ya, felicidad. Sí, cara, es una cosa preciosa ver ahí a la familia contenta. Y bueno, Eh, retomando este tema,
como te digo, la inteligencia artificial, si lo vemos desde el punto de vista de, por ejemplo, esta película donde protagoniza Robin Williams a un robot que se vuelve humano, por así decirlo, y que estas actividades hacen que ellos puedan recrear órganos y que puedas alargar tu vida y todo este rollo, dices, si es para el bienestar de la humanidad, qué padre. El problema es cuando dejemos de empatizar con el otro, cuando querramos figurar porque no tenemos amor propio. No sé si me explico, es una cuestión ya que traemos en filosofía. Eh, Viene de mucho tiempo atrás, no es actual, o sea, ya muchas veces se ha comentado lo mismo y es que el ser humano trata de lo que están haciendo muchos youtubers o muchos influencers, que tratan de llamar la atención porque pues, no la tuvieron en casa tal vez y de repente esas personas se vuelven como ejemplo a seguir. Pues qué clase de ejemplos son, ¿no? O sea, es una persona que tiene respeto por sí misma, es una persona que tiene valores, etcétera, o simplemente es una persona que habla porque tiene la capacidad de hablar. O sea, ¿qué vas a aportar? Por eso no he sacado mi OnlyFans de cómo hacer el aseo en casa, porque cuerpo para Only no tengo, cara menos. Pero, ¿te imaginas que de repente tengamos que hacer un canal de YouTube donde les muestres cómo se tiene que lavar la ropa, cómo se tienen que hacer las cosas, porque ya nadie lo va a saber hacer? Se pierde la enseñanza de las cosas que sabíamos. Cada vez se va a necesitar más apoyo en este caso. Hay otra pregunta por aquí que dice lo siguiente. ¿Cómo fue tu experiencia en Saint Seiya Omega como Soma de León Menor? Mm, hay diferentes puntos de vista porque yo lo veo desde diferentes perspectivas. De estar lado a lado con mis compañeritos que iban empezando, que iban figurando, etcétera, y que de repente estén mano a mano conmigo, fue muy emocionante, fue muy padre poder convivir con ellos como en una hermandad donde pues todos somos iguales. Y de repente pues también ver a los antiguos, ver que trabajan contigo, fue muy emocionante, aunque te soy sincero, nunca he sido fan de la serie, o sea, nunca la he visto a detalle. Y sin embargo, fui bendecido con esta experiencia y pude convivir incluso con Chucho Barrero poco tiempo antes de que falleciera. O sea, fue cargarlo en una silla para ayudarle a que fuera a grabar. O sea, fue emocional, fue muy triste, fue de todo. O sea, me enriqueció mucho. Esa experiencia me enriqueció mucho. Hay momentos que no se olvidan nunca. Exactamente. O sea, son momentos que, aunque nadie se enteró, aunque nadie lo vio, pues sí, se te quedan. Es un regalo para ti nada más. Hay una pregunta que hice por acá. En el IF diste voz a Umid. ¿Quién, quién fue nueva pareja de la malvada Arzu? Si nos puedes comentar un poco de eso. Dicen los japoneses, Muri, Muri, Muri. Si yo hubiera grabado Arzu, se los podría platicar, pero como fui un y me morí, pues ya no supe, porque ya no estaba grabando lo que sigue. O sea, mientras grababan allí esa serie, yo tenía que grabar en otros personajes, etcétera. Entonces, es complicado que les explique algo que no vi. O sea, con decirte que no he visto completo Yu Yu Hakusho, porque yo grabé lo que tenía que grabar y después me seguí grabando lo que tenía que grabar. Entonces llegas a tu casa
en ese momento, cuando yo grababa Yu Yu Hakusho, estamos hablando de 2003, cuando iniciamos grabaciones, y yo estaba trabajando en la mañana en doblaje, en la tarde editaba Telefórmula aquí en Cuernavaca, y por las noches cuando podía me ponía a leer porque estaba estudiando filosofía en semiescolarizado, es decir, iba los sábados, o sea, estaba a full de trabajo. Entonces no me daba tiempo de ver el anime como puedo verlo ahorita que estoy al tanto de los que están saliendo. Y a pesar de eso, había mucha gente muy linda, como mi ahijada, que la padriné en una cuestión de radio porque me encantaba su energía, cómo se brindaba a sí misma a través del micrófono. Entonces, pues esto de que crean que uno ve todo el programa, el capítulo o la película, pues no es cierto, porque grabas lo que tienes que grabar tu personaje y va. Y si te tocó el protagonista, bueno, viste un poco más, pero te perdiste de muchos detalles. Entonces, eh, sí, es difícil, hasta que de repente te sientas con los sobrinos o con la familia y sin querer te das cuenta de que estás viendo una película que tú doblaste y es complicado porque de repente te vuelves crítico y dices, ay, ahí me faltó, ay, esa escena está corta, está mocha, esa escena esto y lo otro. Entonces, a veces no disfrutas, tienes que quitarte el chip de que ya no estás trabajando, ya no estás dirigiendo, disfrútala como esté ya Ingesu, o sea, y mira que le ponen en español porque les cuesta trabajo, yo lo entiendo, les cuesta trabajo los subtítulos o estar escuchando otro idioma que no entienden. Digo, lo comprendo, ¿no? Pero si ese chip que te está criticando el trabajo no te deja en paz. Sí, muchas veces pasa. Bueno, dejaste de trabajar en X serie y la están pasando y bueno, te autocriticas de que falta, no queda y realmente, como bien tú dijiste, hay que quitarse ese chip y bueno, como bien tú dijiste, disfrutar el proyecto terminado. Así es, entonces no sé si te ha pasado también de que ¿cómo fue su Ujú. experiencia al trabajar en el IF? Dice la pregunta. Usted, Pues de repente odias ser odioso, porque no eres así normalmente, o sea, tienes que tragarte la píldora del odiosito durante un rato y nada más grabas pedazos, entonces realmente no conoces toda la historia. Es algo complicado. sí, O no sé si te bueno, ha pasado, Tocayo, que de repente haces un trabajo y cuando lo ves ya hecho, dices, chin, lo hubiera hecho mejor, o ¿por qué no me dirigieron así, esto y lo otro? O sea, como que sientes que pudo haber quedado mejor. sí, bueno, en este caso, habiendo doblado solamente una serie en toda mi vida, puedo deducir que no me pasó. Trabajé con un gran director, pero igual hice las grabaciones y bueno, no al ser publicado dije, quedó malísimo, así que quise intentarlo otra vez y bueno, ahí quedó fantástico. Hay más preguntitas por aquí que dice, ¿cómo defines el doblaje en tu vida? En este momento es la base que me permite poder estudiar lo que me gusta, que es medicina china, iridología, biomagnetismo. Me ayuda a poder financiarme, por así decirlo. Pero ya llega un punto en el que ya no le doy tanta importancia en el aspecto de fama o de ser reconocido, porque ya te das cuenta de que la fama es como una plataforma donde los fans te suben hasta arriba y de repente te dejan ahí solito y te caes tú solo, entonces puede ser Ah, algo muy peligroso y esto no lo ven los fans. Y en cambio, si tú tienes lo que se llama el prestigio, como el hecho de que saben en las empresas que suele ser puntual, eh, em, que tu trabajo habla por ti, que de repente ya te buscan solitos para decir, oye, necesito que me grabes esto, o que necesito que me grabes lo otro.
Sí, cómo no, dame los detalles, cómo lo quieres, en qué mood, en qué ritmo, cuál es la música que va de fondo, todo eso. Pues ya el prestigio te avala, ¿no? Te apoya, te da, vamos, te da la fuerza de poder saber que tu trabajo es bueno. Pero cuando te llega la fama muy temprano puede ser muy peligroso, porque si no estás preparado emocionalmente, si no has tenido educación emocional, te puede inflar mucho el ego y cualquier agujita te rompe. Y lo estaba viendo ayer en los comentarios de que de repente te critican tu trabajo y algunas compañeras se ponen como locas ahí tratando de defender lo indefendible, cuando pues sencillamente alguien está expresando su opinión y es muy válida, o sea, no le gustó, pues no le gustó, cámbiale de canal, así de simple. Pasamos. O sea, ¿para qué tomarlo personal? O sea, estás en un trabajo público, todo el mundo puede opinar, no todas las opiniones son respetables, pero finalmente se puede hacer eso. Entonces, creo yo que creo que muchos actores y actrices necesitamos educación emocional para poder lidiar con el público y con las frustraciones propias y ajenas. Sí, lo de la fama, eso lo que tú explicaste pasa mucho y muy seguido con personas que no saben o como bien dijiste, no han tenido educación emocional sobre eso. Y muchas veces destruyen su propia carrera ellos mismos con un mínimo error. Exactamente, y eso es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Perdón a los que de repente escriben y yo no alcanzo a ver todo el texto, mi tocayo es el que lo ve. Les mando Claro. muchos saludos a los que están ahí conectando. Es, Saludos. bueno, te digo, también el hecho de que por un error ya destruyen tu carrera, lo he visto y creo que ahí deberíamos de ser un poco más comprensivos en el aspecto de un error no es una vida. O sea, el error está ahí para que entiendas que te caíste, cómo fue que te caíste, por qué te caíste y levántate, porque no te puedes quedar en el suelo. Pero si alguien no tiene educación emocional, y esto es algo que debería de ser como clase obligatoria en secundaria, este, si no tenemos esa educación emocional, va a haber muchos estragos y es probable de que el ojo por ojo se convierta en 64, Sí, ¿no? O sea, que se magnifique todo esto y se vuelva una guerra entre Israel y Pakistán. claro. Las cosas como son. Entonces, O sea, si no te sabes, bueno, apoyar tú mismo, si tú no te levantas, yo creo que de nada sirve. no, y que aprendas a reírte de ti mismo, de tus errores, de que la regaste, la regué y bien regada. Es más, ya salió plantita, etcétera, ¿no? Entonces, necesita uno entender que las cosas no es personal. Y si ya alguien lo hace personal, pues resulta que eres tan importante que no tiene nada mejor que hacer en su vida. Bueno, pues esa ya no es mi bronca, pero, pero sí, creo que ya estamos sumando los elementos, ¿no? Uno, empatía. Dos, educación emocional. Ya estamos escribiendo el libro sin querer queriendo. Claro. Y quiero agregar un tercer punto que es la perseverancia. De hecho, en todas estas transmisiones, y bueno, la perseverancia es un punto muy importante también que hay que tener en cuenta y mucha gente no está teniendo. Yo me he estado dando cuenta de eso y bueno, en todos los directos, en todas las transmisiones que he realizado he tocado este tema de alguna u otra manera. Hay una preguntita que dice, en Beni Afet diste hoja Cuyent Osan. En Perú se transmitieron 4 temporadas. Ojalá continúen su doblaje.
Yo por mí encantado, porque realmente son como 1500 capítulos y apenas llevamos 800 y fracción. Pero el cliente no sé cómo lo esté manejando con la empresa. No hemos, la verdad es que estamos ciegos al respecto, no sabemos qué esté pasando porque pues a nosotros nos hablan para saber que ya llegó tal o cual cosa, pero no tenemos injerencia. A nosotros nada más nos queda decir sí o no si vamos a grabar. Y pues es raro el que diga que no, porque es trabajo. Pero sí depende mucho de las empresas y de que lleguen a un acuerdo para poder continuar. Eh, aquí hay a dame un segundo. Una preguntita. Franco, leo tu comentario en un ratito. Quedan dos preguntitas por aquí. Que dice, en Fumofu diste vos a Issei Tsuaki que siempre le buscaba peleas a Gara. Una carita riéndose. Mm. Me repite la pregunta, profe, no la entendí. A ver, dice, no, aquí creo que no es pregunta, Ah, es ya. una confirmación. Se dice que en Fumofu le diste voz a Issei Tsuaki que siempre le buscaba peleas a Gara. Ah, Issei Tsubaki, sí, era un tipo bastante dinámico y muy frustrado, que em, quería protagonismo todo el tiempo. Estos son divertidos. Aquí por lo menos en el cajón tengo una última pregunta que dice que si tuvieras que resumir tu vida en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? ¡Wow! Se están poniendo las pilas bien filosóficos, me sorprenden. Sería, sería asombro, porque cada día encuentro cada vez cosas más y más interesantes. La gente me sorprende con lo bueno y con lo malo. Eh, Me sorprende incluso de que, por ejemplo, mi tocayo aquí presente me haya invitado, a pesar de sus nervios, a pesar de sus miedos, cuando pues eso estaba nada más en su cabeza, era nada más decir, oye, ¿puedes venir? Y yo, sí, ya voy. Entonces, a veces tenemos muchos conceptos en la cabeza que son nada más nuestros. Y entonces siempre es una capacidad de asombro, siempre es algo que te sirve para no caer en la rutina. El observar las cosas como si fueran como de primera vez. Considero yo que mi vida es un punto de asombro a cada rato, porque también la riego, también la cajeteo, o sea, son, son, son cosas que hay veces que los fans no lo toman en cuenta, pero pues también somos humanitos que comemos, que dormimos, que vamos al baño, que tenemos emociones, etcétera. Y entonces, viendo mi vida en perspectiva, esta debió haber terminado hace mucho tiempo, como a los 15 años o antes, por múltiples situaciones, y sin embargo sigo aquí. Y sí, definitivamente sería asombro, porque todos los días es descubrir algo nuevo. Realmente sí, muy cierto, porque Y bueno, más con actor de día doblaje. nosotros, sí, cada día nosotros aprendemos más cosas de las que nosotros ya sabemos. Descubrimos Y sobre todo porque formas. nos obliga a la misma profesión, o sea, Claro, tenemos cosas nuevas que vemos, personajes que nos presentan diferentes situaciones, y entonces todos los días hay asombro. la verdad que sí. Bueno, ya no hay preguntas, pero hay algo que Franco pidió que ahora te procedo a leer, que dice, si puedes decir esta frase de Umit, que dice, no la alcanzo a leer, Preparen, dame un segundo. ya la leí, ya la vi, aquí te ayudo. Preparen sus cámaras, porque grabamos en 5, 4, 3, 2. Arsu, no pienso ayudarte más con tu venganza. Se acabó tu burrito colmenero.
Digo, tu burrito sabanero. Perdón, profe. Y bueno, no hay más preguntitas. Saludos por acá y por allá. Saludos a todos y gracias por conectarse. Y bueno, Muchísimas gracias. siempre Y oh, tocayo, pues gracias por rescatarme del ausentismo. claro, con mucho gusto. No, una vez más agradecerte, Héctor, por estar aquí y bueno, por haber aceptado mi invitación y haber podido platicar. Fue un tiempo muy especial. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una cosa. Va. Si resulta, bien, si no resulta, no también. Parece que no está resultando. Creo que no resultó. Pero no, una vez más agradecerte por este espacio, por este tiempo y nada, igual puede haber una segunda parte de los proyectos en los que estés ahí involucrado más adelante. No sé si te apetezca. Pero por supuesto que sí, claro que sí. Preparen sus preguntas, preparen sus dinámicas. Este, yo creo que tuvimos muy poca gente porque decía la entrevista a las 12 horas México, pero fueron las 11. Entonces, si llegaron tarde a ver la entrevista, pues les mando saludos y Yo creo que fue un error en cálculos de horario. cállate que a cada rato me pasa. Entonces, lo que agarro es utilizar mi celular con los horarios. Ya ves que ahora los celulares son más inteligentes que el usuario. Entonces, viene un reloj mundial donde tú puedes saber qué hora es en ese momento. Y me pasa que lo uso mucho porque tengo un profesor en Italia, tengo una amiga muy querida, Ale, en Chile, que es animadora. Tengo un pariente que está en Orlando, otros parientes, etcétera. Entonces, para poder saber qué hora es, me voy a mi reloj mundial. Sí, Y sí te entiendo. todo a través del móvil, del teléfono. Sí, Pues ya te. pues ya el móvil ya sustituyó un montón de cosas. Claro. A, Pero a bueno, ver, sí, no, sí, agradecerte una vez más por el tiempo. Que como dije, tu tiempo es valioso, nuestro tiempo es valioso y no se recupera con nada. pues el suyo también lo es y me lo están compartiendo, díganme. No, pues muchas gracias y nada, esperemos nuevamente, Dios mediante, en un par de meses más, volverte a Claro que tener. sí. Preparamos nuevo material, preparamos más cosas y con muchísimo gusto, claro que sí. Fantástico. Les agradezco a todos. Mañana es un día bien especial. Me acompaña Gonzalo Márquez, un excelente actor de doblaje, a a este mismo horario, 1 de la tarde en Chile. Así que no se lo pierdan. Y nos vemos. Gracias, Tocayo, una vez más. Gracias a ti, Tocayo. Excelente día. Igualmente.